Él tiene el corazón cerrado. Lo ha tenido cerrado por mucho tiempo y tú lo has sentido. En esa inconsistencia, en ese caliente y frío que no tiene explicación. Piscis, las cartas de hoy vinieron a decirte el porqué y lo que está a punto de cambiar. Dale like si también has sentido ese muro que él no deja cruzar. Piscis, lo que salió en esta tirada me habló de un hombre muy específico. Un hombre que siente profundo, que siente más de lo que muestra, que tiene una capacidad de amar enorme, pero que la tiene guardada detrás de una pared que él mismo construyó. Y hoy las cartas van a explicar exactamente por qué esa pared existe, qué hay detrás de ese corazón cerrado y lo que está pasando ahora mismo que podría cambiarlo todo. La primera carta es el colgado. Piscis, esta carta me muestra a un hombre suspendido, paralizado, colgado entre dos mundos, entre lo que siente y lo que hace, entre lo que quiere y lo que le da miedo tener. El colgado no es un hombre que no siente, es un hombre que siente demasiado y que ese sentir lo tiene inmovilizado. Porque cuando alguien siente tanto, cuando la posibilidad de perder algo es tan grande, a veces es más fácil no moverse, quedarse suspendido, no arriesgar. Piscis, este hombre está en ese punto. Está colgado en sus propios miedos, en sus propias experiencias pasadas que lo lastimaron. En esas heridas que carga y que no ha terminado de sanar. El colgado también me habla de un periodo de espera, de algo que está en pausa. No porque no haya sentimientos, sino porque hay algo que necesita procesarse primero. Algo que necesita resolverse internamente antes de que pueda moverse hacia afuera. Y ese proceso, estas cartas me lo confirman. Y está ocurriendo en él. Escribe presente si él también actúa como si le diera miedo lo que siente. Pero hay algo que las cartas me mostraron. Algo que habla de un movimiento nuevo, de algo que está comenzando. El paje de oros. Piscis, esta carta me habla de un mensaje, de algo nuevo que está en camino. El paje de oros es el mensajero de algo concreto, algo tangible, algo que se puede ver y tocar. No es solo una idea, no es solamente un sentimiento, es algo que se está formando en la realidad. Este paje me dice que él está preparando algo, que hay una propuesta, hay una intención, hay algo que quiere traerte, pero que todavía está en proceso de construirse. El paje de oros también me habla de alguien que está aprendiendo, que está creciendo, que está dando pasos pequeños, pero reales. Porque el colgado lo tiene suspendido, pero el paje de oros me dice que algo se está moviendo, que hay una energía nueva que está naciendo en él, una energía que viene hacia ti, no de forma explosiva, no de golpe, pero viene a paso, con algo concreto en las manos. Dale like si sientes que algo está cambiando en la energía entre ustedes. Y esta siguiente carta confirma exactamente lo que él está haciendo mientras tanto. El 8 de oros. Piscis, esta carta me muestra a un hombre trabajando, dedicado, concentrado. El 8 de oros es la carta del que pone el esfuerzo, del que no se rinde, de que él trabaja en algo con paciencia y con disciplina. Y en el contexto de esta lectura, lo que él está trabajando es en sí mismo. Está trabajando en sus propias barreras, en ese corazón cerrado que el oráculo me mostró.
en las heridas que el colgado lleva suspendidas. Este hombre no está quieto por dentro, está activo, está en un proceso de trabajo interno que nadie ve, que no se anuncia, que se hace en silencio. Piscis, el 8 de oros me dice que él se está dedicando a algo y ese algo tiene que ver contigo. No sé si es consciente de eso, no sé si él mismo puede articular lo que está haciendo, pero las cartas me lo muestran claro. Está trabajando, está esforzándose, está construyendo algo que eventualmente va a atraerte. Y cuando el 8 de oros termina su trabajo, lo que entrega es de la más alta calidad, no a medias, completo, perfeccionado. Dale like si sientes que él también está en un proceso que tú no puedes ver. Ahora viene algo que me emocionó cuando lo vi, porque esta carta habla de un movimiento que ya viene. El paje de bastos. Piscis, esta carta es fuego, es energía que se activa de repente. Es un mensaje que llega con chispa, con vida, con algo que se siente diferente a todo lo anterior. El paje de bastos es el mensajero de fuego, el que trae noticias que despiertan algo, que encienden algo que estaba dormido. Y en tu lectura, esta carta me dice que hay un contacto que viene, un mensaje, una señal, algo de parte de él que va a llegar de una forma que no esperabas. El paje de bastos no es el colgado, paralizado. El paje de bastos se mueve, tiene energía, tiene entusiasmo y esa energía, esa chispa que viene va a sentirse diferente a todo lo que ha pasado antes porque es genuina, porque viene después del trabajo del 8 de oros, viene después de que él procesó lo que tenía que procesar. Piscis, este mensaje que viene, prepárate para recibirlo, porque no viene como siempre, viene diferente, viene con intención. Escribe lista si estás lista para recibir este mensaje. Y la última carta del tarot es el 4 de bastos. Piscis, esta carta es la promesa más hermosa de toda esta tirada. El 4 de bastos es celebración, es hogar, es estabilidad, es esa que se construye sobre bases reales. Dos personas que llegan a un punto de encuentro y lo celebran. Esta carta no habla de algo pasajero, no habla de algo que se cae, habla de algo que se queda, de algo que tiene raíces. Piscis, el 4 de bastos al final de esta tirada es el universo diciéndote, hay algo que celebrar en tu futuro amoroso. Hay un punto de llegada, un momento en que todo lo que estuvo suspendido, todo lo que estuvo en proceso, todo lo que estuvo en pausa, encuentra su lugar. Y ese lugar es contigo. El 4 de bastos también habla de un lugar emocional, de sentirte segura, de sentirte elegida, sin dudas, sin inconsistencia, sin ese caliente y frío que te ha tenido confundida. Eso viene, Piscis. Después de todo este proceso, eso viene. Escribe celebro si estás lista para ese momento. Y ahora el oráculo. 3 mensajes directos que el universo tiene para ti hoy, Piscis. La primera carta del oráculo, Closed Heart, corazón cerrado. Piscis, el universo te da el nombre exacto de lo que has estado sintiendo. Este hombre tiene el corazón cerrado, no disponible emocionalmente. Evita la intimidad real. Carga con el proceso emocional que no ha procesado completamente. Closed Heart no dice que no te quiere. Dice que tiene el miedo de querer. Miedo a abrirse, miedo a ser vulnerable, miedo de que si da todo, pueda perderlo todo.
Piscis, esa es la raíz de toda esa inconsistencia. No es que no siente, es que siente tanto, que cerró el corazón para protegerse. El universo te dice esto para que no lo tomes personal, para que entiendas que este muro no es sobre ti, es sobre él, es sobre sus heridas, es sobre las cosas que carga. Y ese corazón cerrado, el 8 de oros, ya está trabajando para poderlo abrir. La segunda carta, hot and cold, caliente y frío, señales mixtas, inconsistencia. Piscis, el universo valida todo lo que viviste, ese patrón que sentiste, un día cerca, un día lejos, un día cálido y presente, y al otro un día frío y distante. No fue tu imaginación, no fue inseguridad tuya, fue real. Y hot and cold lo que me dice es de dónde viene ese patrón. Del corazón roto. De ese corazón que se abre un momento cuando el sentimiento es más fuerte que el miedo y luego se vuelve a cerrar cuando el miedo regresa. Ese ciclo, ese caliente y frío, es la batalla interna de él. El momento en que gana el corazón se acerca. El momento en que gana el miedo se aleja. Piscis, no estás loca. No estás inventando, estás leyendo perfectamente lo que está pasando y el universo te lo confirma hoy. Y la última carta, riesgo, arriesgarse, poner las cartas sobre la mesa, un viaje hacia lo desconocido. Piscis, esta carta es el punto de giro. El universo te dice que alguien está listo para arriesgarse, para dejar de jugar seguro, para poner las cartas sobre la mesa, aunque dé miedo. Puede ser él que después del trabajo interno del 8 de oros, finalmente decide abrir ese corazón cerrado. Decidir que el miedo no puede más que el sentimiento. Decidir que lo que siente por ti vale riesgo. O puede ser tú, que decides también arriesgarte, que decides no seguir esperando en el mismo lugar, que decides moverte hacia él o hacia lo nuevo. Risk me dice que es el momento de tomar decisiones ahora, que ya no hay más tiempo para seguir suspendidos como el colgado, que el universo te está pidiendo un movimiento, acción, una decisión. Y esa decisión, sea de quien sea, va a cambiar el rumbo de esta historia. Escribe riesgo si estás lista para dar ese paso. Piscis, las cartas de hoy fueron muy profundas. Él tiene el corazón cerrado, pero está trabajando para abrirlo. El colgado lo tiene suspendido, pero el paje de bastos trae un mensaje que viene. La inconsistencia que viviste fue real. Y viene una raíz que el oráculo nombró. El 4 de bastos promete una celebración. El hogar, lo que viene cuando este proceso termina. Pero el oráculo también te dijo algo a ti, que es momento de arriesgarse, de poner las cartas sobre la mesa, de no seguir en ese mismo lugar esperando que él se mueva. Tú también tienes un movimiento que hacer, no desde el miedo, no desde la necesidad, desde tu poder, desde lo que tú quieres realmente. Antes de cerrar, pon una mano en tu corazón, respira profundo y repite: suelto la espera y me muevo desde mi poder. Lo que es para mí llega con el corazón abierto. Mi celebración ya viene en camino. Hecho está. Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero hoy en el en vivo. Lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde, jueves y viernes a las 7, sábados y domingos 4 de la tarde, hora de Miami y Nueva York. Suscríbete para no perderte ningún mensaje de tus cartas. Nos vemos en el en vivo. Hasta luego. Bye.